Hola. Bienvenido al tema, consecuencias, SMS. Bienvenido a esta sesión de aprendizaje. Hoy vamos a explorar uno de los conceptos más cruciales del sistema de gestión de la seguridad operacional, SMS. Consecuencias. Así pues, aprenderemos el concepto de consecuencia. Entenderemos la diferencia entre peligro y consecuencia. Reforzaremos el ya visto, método ABC. Analizaremos una simulación en plataforma. Estudiaremos las reglas de oro del SMS. En el mundo de la aviación, los sistemas de seguridad no deben limitarse a reaccionar cuando algo malo ya ocurrió, enfoque reactivo, el verdadero objetivo es ser proactivos, es decir, anticiparnos de forma inteligente. El eje articulador de todo este esfuerzo son las consecuencias. A lo largo de esta reseña, aprenderás que, para diseñar un aeropuerto verdaderamente seguro, no basta con identificar qué objetos o situaciones son peligrosos. Lo que realmente define el nivel de riesgo y salva vidas es el análisis de las consecuencias que esos peligros pueden desatar si no los controlamos a tiempo. Iniciemos. Para entender dónde estamos hoy, debemos mirar un poco hacia atrás. Históricamente, la seguridad en la aviación era reactiva, ocurría un accidente, se investigaba la causa y se creaba una regla para evitar que volviera a pasar exactamente lo mismo. Con el tiempo, evolucionamos hacia un enfoque proactivo, estructurado a través del SMS. Sin embargo, en esta transición nos topamos con una trampa metodológica muy común, confundir el peligro con su resultado. Muchos profesionales de la aviación asumen erróneamente que un peligro y su consecuencia son lo mismo, o evalúan el peligro de forma aislada sin proyectar qué es lo que realmente podría salir mal en la práctica cotidiana. Para evitar esta trampa, en las siguientes diapositivas aprenderemos a separar quirúrgicamente estos dos conceptos. Comencemos con la definición oficial. En México, la norma que rige esto es la NOM 064 SCT3-2023. Según esta normativa, un peligro es cualquier condición u objeto que podría provocar un incidente o accidente de aviación o contribuir al mismo. La palabra clave aquí es inerte. El peligro por sí mismo no está haciendo daño en este momento, es estático y tiene un potencial latente. Para que nunca lo olvides, apréndete esta fórmula constitutiva. Condición u objeto más potencial latente igual a peligro. Un ejemplo visual, observa la imagen del tren de aterrizaje de la diapositiva. El tren de aterrizaje en sí es un objeto físico. Si tiene un desgaste menor, es una condición estática, peligro. No causará un accidente por el simple hecho de existir, pero tiene el potencial latente de fallar si interactúa con otras variables operativas. Ahora pasemos al otro lado de la moneda, la consecuencia. Si el peligro es el punto de partida, estático, la consecuencia es la acción, el impacto real o el daño detonado cuando ese peligro se activa. Así, consecuencia, se define como, el posible resultado de un peligro, de acuerdo a la NOM 064 SCT3-2023. Entonces, ¿por qué se activa un peligro? Ocurre debido a fallas en el entorno, desvíos en los procedimientos de trabajo o errores humanos. La consecuencia no es estática, sino una reacción dinámica en cadena. Un ejemplo visual, mira la imagen del avión frenando en la pista con una densa nube de humo y fuego en sus neumáticos. El peligro original pudo haber sido una pista mojada o un fallo menor en los frenos. La consecuencia real es el reventón de neumáticos, la pérdida de control o la salida de pista. En la aviación comercial, un pequeño error puede desencadenar una catástrofe, por lo que requerimos una precisión quirúrgica para cortar esa reacción en cadena antes de que empiece. Esta tabla comparativa es tu mejor herramienta para estudiar y evitar la trampa metodológica que mencionamos antes. Vamos a repasarla punto por punto para que veas el contraste. Estado, el peligro es inerte, es estático, está ahí, quieto. La consecuencia es dinámica, en cadena, se propaga rápidamente. Naturaleza, el peligro es una condición u objeto físico. La consecuencia es el impacto real o daño materializado. Característica, el peligro posee un potencial latente, lo que podría pasar. La consecuencia es una falla del ecosistema, lo que ya falló. Ejemplo práctico, una zona de construcción en la plataforma del aeropuerto es un peligro, está delimitada, quieta. Las consecuencias de tener esa zona de construcción son una colisión, una incursión de pista o daños por objetos extraños, FOD, generados por la obra. Como analista de SMS, siempre debes preguntarte, ¿tengo este peligro? ¿Cuál es la consecuencia real si se activa? ¿Cómo ordenamos todo este análisis en nuestro cerebro para no perdernos? Usamos un proceso lógico en cadena que llamamos método ABC. Imagínalo como una tubería o pipeline donde un paso lleva obligatoriamente al siguiente. A. Anclar el peligro, es el primer paso. Identificamos el objeto o la condición física inicial, por ejemplo, una barrera mal colocada en la pista. Sin este anclaje claro, no hay análisis sólido posible. B. Ecosistema de brechas, analizamos el contexto. ¿Qué factores humanos están involucrados? ¿Qué procedimientos o manuales aplican? ¿Cómo es la infraestructura que rodea el peligro?
Aquí es donde buscamos los huecos por donde el peligro podría activarse. C. Cadena de consecuencias, es el resultado final. Determinamos con exactitud qué impacto físico, operativo o humano ocurrirá si el peligro atraviesa las brechas analizadas en el paso B. Pongamos en práctica el método ABC simulando una situación real en el aeropuerto. Imagina que en la rampa de nuestro aeropuerto se está llevando a cabo una obra. El paso A consiste en identificar de forma única el peligro físico, la zona de construcción o ampliación. Como ves en la imagen, hay maquinaria pesada y barreras naranjas delimitando el área. Por sí misma, esta zona de obras es una condición inerte e inmóvil. No tiene severidad intrínseca, es decir, la zanja no va a saltar y golpear un avión por sí sola. Su nivel de riesgo real solo existirá cuando interactúe con la operación de los aviones. Sin embargo, registrar físicamente este anclaje A es el cimiento indispensable para que el SMS empiece a trabajar. Ahora vamos al paso B de nuestra simulación. Aquí analizamos el ecosistema que rodea esa zona de obras que identificamos en el paso A. Alrededor de una construcción aeroportuaria ocurren muchas cosas al mismo tiempo, mira la foto, aviones cerca, camiones de combustible, trabajadores de rampa. Hay un incremento de vehículos terrestres y personal ajeno a la operación habitual. Se realizan cierres temporales de pistas o calles de rodaje, obligando a los pilotos a usar rutas no habituales. Hay almacenamiento y ubicación provisional de materiales de construcción cerca de las zonas de tránsito de aeronaves. Como dice el recuadro naranja, el peligro duerme hasta que las brechas del ecosistema fallan. El peligro, la obra, está quieto, pero todas estas variables activas, el ecosistema, son los factores que podrían despertarlo si cometemos un error procedimental o humano. Llegamos al desenlace de la simulación, el paso C, la cadena de consecuencias. ¿Qué pasa si el ecosistema del paso B falla y el peligro del paso A se activa? Aquí es donde visualizamos los impactos reales. Incursión de pista, un camión de la obra invade accidentalmente una pista activa mientras un avión despega. Cruce imprudencial con aeronaves, personal de construcción camina por zonas de rodaje sin autorización. Colisiones en tierra. Un avión golpea con su ala un montículo de tierra o una excavadora. Daños por objetos extraños, FOD, la turbina de un avión succiona una piedra o residuo plástico dejado por la obra, tal como se ilustra en la imagen, donde un inspector revisa minuciosamente un motor. Esta cadena de consecuencias es lo que realmente destruye aeronaves, detiene el negocio y, lo más grave es que amenaza vidas humanas. Presta muchísima atención a esta diapositiva, porque es la regla sagrada que te evitará cometer errores profesionales. El corazón analítico de cualquier SMS es la matriz de riesgos, donde calculamos el riesgo multiplicando la probabilidad de ocurrencia por la gravedad-severidad del daño. La regla de oro nos dice, evaluamos severidad y probabilidad sobre las consecuencias, paso C, no sobre el peligro original, paso A. ¿Por qué? El error clásico de un analista novato es intentar medir el riesgo de la zona de construcción directamente. Pero la zona de construcción en sí misma no tiene un índice de daño real. Lo que realmente introduces en la matriz para determinar si la operación del aeropuerto es viable o debe detenerse es el impacto de su posible consecuencia, por ejemplo, la severidad y probabilidad de una colisión o de una incursión de pista. Comprender esto es lo que distingue un análisis operativo de seguridad real de un simple trámite burocrático de oficina. Este diagrama de embudo ilustra de forma perfecta el flujo de pensamiento que debes seguir para no caer en la trampa metodológica. En la parte superior del embudo introduces el peligro, por ejemplo, la zona de obras, que es un peligro latente pero inmóvil. Este peligro pasa a través del filtro de las brechas del ecosistema, vehículos terrestres, desvíos, señalización deficiente. Lo que gotea en la parte inferior del embudo son las consecuencias, el escenario específico evaluable, como una colisión o daños por FOD. Una vez que tienes identificadas estas consecuencias, las llevas directamente a la matriz de riesgo, el cuadro de colores verde, amarillo y rojo de la derecha, para evaluar su probabilidad y severidad. Quédate con la frase del recuadro inferior, no mides el objeto físico, mides su impacto derivado si todo sale mal. No evalúas la zanja de la obra. Evalúas el impacto del avión cayendo en ella. Una vez que la matriz te indica que el riesgo de una consecuencia es inaceptable, debes actuar aplicando controles antes de operar. Para ello, utilizamos la jerarquía de controles, un estándar internacional de la OASI, documento 9859, y la norma ISO 45001. Esta pirámide invertida te muestra qué medidas son más efectivas, arriba, y cuáles son menos confiables, abajo. 1. Eliminación, efectividad máxima. Remover por completo la fuente del peligro para lograr riesgo cero, por ejemplo, suspender temporalmente las operaciones mientras se realiza la obra. 2. Sustitución, efectividad alta, reemplazar un componente peligroso por uno de menor riesgo, por ejemplo, usar maquinaria eléctrica en lugar de diésel para evitar acumulación de humos en áreas cerradas. 3. Controles de ingeniería, efectividad moderada.
Diseñar barreras físicas y señalización para aislar el peligro, por ejemplo, colocar muros de concreto provisionales para que ningún vehículo de obra pueda invadir la zona de rodaje. 4. Controles administrativos, efectividad baja. Crear manuales, checklists y dar horas de capacitación. Tienen baja efectividad porque dependen al 100% de que la conducta humana sea perfecta. 5. EPP, equipo de protección personal, efectividad precaria. Cascos, chalecos, lentes. Es el último recurso. No evita el accidente, solo intenta reducir la gravedad del golpe físico cuando todas las defensas anteriores ya fallaron. A nivel gerencial o cuando estás en plena plataforma de operaciones, necesitas tomar decisiones de seguridad rápidas y ágiles. Por ello, el documento 9859 de la OASI, el Manual Internacional de SMS por excelencia, resume los 5 niveles de la pirámide de controles que acabamos de ver en 3 tácticas fundamentales. Evitar, consiste en la eliminación total del peligro. Si evitas el peligro, la consecuencia nunca ocurrirá. Engloba el nivel 1 de la pirámide. Reducir. Se asocia directamente a la sustitución de elementos por otros menos peligrosos para disminuir la probabilidad de fallo. Engloba el nivel 2. Segregar, consiste en aislar o separar físicamente el peligro de las operaciones diarias. Esta estrategia es amplia porque engloba las barreras físicas de la ingeniería, nivel 3, las reglas de los controles administrativos, nivel 4, y el uso de EPP, nivel 5. Mira esta impactante imagen, un solo trabajador de rampa parado en medio de una inmensa pista de concreto. Lleva un chaleco reflectante y orejeras protectoras de ruido, EPP. Esta diapositiva nos advierte sobre un error operativo gravísimo: confiar el control del riesgo únicamente a las bases de la pirámide, los controles administrativos o el equipo de protección personal, sin haber invertido recursos en eliminar o mitigar los peligros desde la cima. Si un aeropuerto basa su seguridad en esperar que el trabajador lea el manual y se ponga el chaleco en lugar de diseñar defensas físicas o de ingeniería, está implementando una política sumamente frágil. El más mínimo error humano o distracción del personal expondrá al aeropuerto a consecuencias catastróficas. Recuerda siempre esta máxima: el EPP es el último recurso de mitigación, nunca la estrategia principal de seguridad. Llegamos a la conclusión de nuestra sesión de hoy. ¿Cómo aplicamos todo esto en el día a día para que la seguridad no se quede en un simple papel guardado? Sal del escritorio. Un SMS maduro y efectivo exige abandonar el trabajo de oficina y analizar con rigor el ecosistema real de la plataforma. Necesitamos la experiencia del personal técnico, de mantenimiento y de operaciones que vive la rampa diariamente. Enfócate en la consecuencia, grábate esto. La consecuencia es el verdadero indicador del riesgo, es la amenaza real a las vidas humanas, a los aviones y a la continuidad de la empresa. Usa la matriz de forma inteligente. Al enfocar la matriz de evaluación en las consecuencias reales y mitigarlas con controles de alta efectividad, logramos blindar el aeropuerto contra accidentes cotidianos. Terminamos con esta gran reflexión que resume el espíritu del SMS moderno: la seguridad operacional no es estática. Es acción predictiva. Gracias por tu atención.